En este martes 28 de marzo nos encontramos en las instalaciones del Hotel Triana en Miajadas, donde en unos instantes se va a conocer el resultado de un estudio elaborado por profesores de la Universidad de Extremadura sobre el impacto de la agricultura de regadío en nuestra comunidad autónoma. Una presentación que tiene lugar en nuestra localidad, no de manera anecdótica, sino para darle simbolismo, dada la importancia de la agricultura de regadío en nuestra localidad y en toda la zona de Miajadas. El acto será inaugurado por parte del alcalde de Miajadas, Antonio Díaz Alías, y se clausurará por la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de la Consejería para presentar este informe del impacto económico de la agricultura de regadío en nuestra comunidad autónoma. Antes de comenzar con las palabras de inauguración por parte del alcalde, yo quería dirigiros también unas palabras para decir del por qué hoy aquí y del por qué una vez más para hablar de regadío. Sabéis que os convocamos en muchas ocasiones para nuestro foro del regadío, para jornadas temáticas concretas, pero hoy os convocamos para hablaros al sector del regadío de vuestra relevancia, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de la fijación de la población al territorio. Hemos elegido esta localidad, Miajadas, para darle también un simbolismo al estudio que hoy presentamos. Miajadas, como todos sabéis, una población cuya economía es eminentemente agraria, capital del tomate y uno de los símbolos de lo conseguido con la agricultura de regadío en la comarca de las Vegas Altas. Hablar del triángulo Don Benito, Villanueva, Serena y Miajadas es hablar de economía, es hablar de empleo y hablar también de la fijación de la población al territorio. Hay evidencias y certezas que en Extremadura debemos poner en valor para seguir alcanzando mayores cotas de desarrollo. Por ello, en más de una ocasión, en la mesa del regadío, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué no hablamos más y en positivo de aquello que claramente aporta al crecimiento económico, genera empleo y fija población en el mundo rural,
de Extremadura? Esa pregunta nos la hemos hecho en numerosas ocasiones en la mesa del regadío. Y por ello decidimos realizar este estudio que hoy presentamos y lo hacemos de la mano de la Universidad de Extremadura. Cuando tuvimos la primera reunión con la universidad, todos sabíamos que el impacto económico de la agricultura y regadío era importante, pero necesitábamos concretar esos datos económicos, esos datos de empleo y esos datos de fijación de la población. Unos meses después estamos aquí para dar a conocer esos datos y para que utilicemos en beneficio de algo que tanto aporta a nuestra tierra y que, por lo tanto, todos tenemos que defender. Todos sabemos, cuando hablamos de agua en Extremadura, estamos hablando de un recurso estratégico y hay un dato evidente que posiciona a nuestra comunidad autónoma, y es que 1 de cada 3 litros que se pueden almacenar en España lo puede hacer en Extremadura. Y tampoco tenemos que olvidar una certeza, y es que el agua establece diferencias entre comarcas, ya que el regadío es un instrumento fundamental para impulsar el desarrollo, incrementar la producción, desarrollar la agroindustria y fijar la población, como decía anteriormente. También hay que decir que los regantes extremeños cada día trabajáis por tener un mejor regadío y también tenemos muy claro que el futuro del sector agrario pasa por el recurso agua y pasa por seguir haciendo desde la sostenibilidad económica, es decir, desde la rentabilidad de las explotaciones, desde la sostenibilidad social, generando empleo, y desde la sostenibilidad medioambiental, respetando el medio ambiente. Eso lo tenéis muy claro los regantes extremeños y así lo venís haciendo durante muchos años. Para Extremadura, la agricultura y regadío es un sector estratégico y un sector cada vez más competitivo. Si impulsamos el regadío, estamos impulsando la economía extremeña y, por ende, al potente sector agroalimentario que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, la importancia para la economía extremeña del regadío es incuestionable, como vamos a poder ver hoy aquí en el estudio que ha elaborado la Universidad de Extremadura. Todos sabemos que la agricultura de regadío no solamente genera riqueza a través de su propia actividad, sino también el resto de la economía por su capacidad de arrastre de otros sectores. No hay que olvidar que está estrechamente vinculado a la industria alimentaria o a la industria de insumos para proveer al campo. Es decir, no genera riqueza a través de su propia actividad, sino también beneficia al resto de la economía gracias a su interrelación y capacidad de arrastre. La agricultura de regadío tiene un efecto multiplicador. También es cierto que estamos ante un sector con un fuerte arraigo al territorio y que genera empleo estable en la agroindustria. El sector emplea mano de obra local, contribuye al desarrollo de las zonas rurales y a la cohesión social. No hay que olvidar, y es importante que nos lo recordemos, que en tiempos de la COVID-19 el papel que ha desempeñado la agricultura y también nuestros agricultores y agricultoras. Por mi parte, nada más. Esta es parte, lo que acabo de comentar, de la necesaria agricultura de regadío en Extremadura y que la vamos a conocer hoy con más detalle. Sin más, tiene la palabra el alcalde de Miajada para inaugurar esta jornada. Buenos días y bienvenidos a Miajadas, consejera y todo su equipo, presidente de Confederación de la SIASA, alcaldes y compañeros que también nos acompañáis, vecinos y sobre todo mucho agricultor de regadío de esta zona. Bueno, ¿qué decir del regadío en Miajada? ¿Qué supone para Miajada? ¿Qué sabemos los miajadeños que supuso el regadío para Miajada? Pues yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que el Plan Badajoz, cuando aterrizó aquí en Miajada, bueno, pues seguramente ahora los profesores universitarios nos dirán las ventajas que tiene el regadío, pero bueno, aquí las conocemos hace ya muchísimos años. Yo creo que fue un cambio realmente espectacular lo que se produjo en Miajadas y en todas las zonas de Las Vegas con la implantación del regadío. Y bueno, y ahora estamos en otra fase, como yo digo, ahora tenemos que modernizar esos regadíos, ¿no? Esos regadíos que se implantaron en los años 70, 80. Y yo creo que, bueno, el año pasado, cuando nos constipamos, como yo digo, nos constipamos porque no teníamos agua y vivimos lo que suponía el no tener agua y lo que suponía para la economía tanto local como de la zona. Yo creo que eso nos tiene que hacer abrir los ojos, que bueno, que estamos que el cambio climático es una cuestión que es real, que el cambio climático hace que llueva menos, que sea más difícil almacenar agua
y, en definitiva, pues lo que tenemos que hacer ahora es esa segunda transformación, que es optimizar los regadíos, gastar mucho menos agua. Antes teníamos sequías aquí en Miajada cada 20 años, ahora son mucho más recientes y, en definitiva, lo que tenemos que hacer es que una vez que consigamos que ese agua esté almacenada, que en vez de nos dure 3 campañas, 4 campañas, lo que tenemos que hacer es que nos dure 7, 8 campañas, porque el agua es una situación escasa. Así que yo creo que en eso estamos, yo creo que en eso hemos coincidido todo el mundo. Creo, me decían el otro día que tuvimos un debate en la radio con representantes de la comunidad de regantes, que seguramente lo que nos pasó el año pasado nos ha hecho abrir los ojos, porque muchas veces no nos creíamos que esto era real, esto de que teníamos escasez de agua. Yo creo que lo que nos pasó el año pasado, bueno, a todo el mundo nos ha hecho abrir los ojos. Y, en definitiva, yo creo que eso nos tiene que hacer, que tenemos que implementar, que es real lo que está pasando y que, en definitiva, sabemos que la agricultura es fundamental para nuestro territorio. En este caso, bueno, pues tenemos que optimizar recursos. Así que, bueno, yo creo que hoy el estudio que nos darán los profesores universitarios también hablarán un poquito de la eficiencia de ese regadío. Así que, nada, aprovechar la jornada. Estaremos todos muy atentos a lo que nos dicen los profesores y, en definitiva, que pasáis un buen día aquí en Miajada. Muchas gracias. Mulero, que es presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, un gran amigo de Extremadura, conocedor del regadío a nivel nacional y conocedor del regadío en Extremadura, puesto que él ha sido el que ha apostado durante algún tiempo por la modernización de los regadíos en Extremadura. Por tanto, Francisco Rodríguez tiene la palabra. Muchas gracias, Manolo. Buenos días a todas y a todos. Gracias, consejera, por invitarme a este acto, a estar un ratito con muchos amigos. Voy a ser muy breve, porque lo importante es escuchar a los profesores. Yo, en mi formación de ingeniero, pues me he leído el resumen del trabajo de estudio de impacto económico de la agricultura de regadío, y la verdad es que no voy a decir ninguna cifra porque me apetecería, porque la verdad es un trabajo tremendo. Yo voy a hablar un poco del trasfondo del regadío y su modernización. La verdad es que haciendo un poco de historia, podemos irnos a muchos años, pero haciendo un poco de historia, no me voy a ir a los años 2000, me voy a ir solamente al 2015. Del 2015 a ahora, los últimos 8 años. No me voy a ir más atrás. Me gusta ese más, como es Manolo, más regadío, mejor regadío. Eso de más regadío y mejor regadío es el lema que os habéis autoimpuesto en la mesa del regadío, y eso os lo habéis autoimpuesto y lo habéis inventado vosotros mismos, los regantes extremeños. Habéis creado vuestra mesa de regadío, os habéis autoimpuesto esa frase y habéis decidido que el futuro de la agricultura extremeña ha de ser de regadío, ha de ser de un regadío moderno, de un regadío digitalizado, de un regadío que ofrezca a la gente joven un futuro cierto, y os habéis puesto a trabajar. Y con las cifras que hoy os van a contar, pues probablemente sin pensar en cifras y sin pensar en nada, pues estáis cumpliendo con esos objetivos de fijar población, con los objetivos de generar empleo, con los objetivos de generar economía, con los objetivos de ofrecer un futuro cierto a la gente joven, con los objetivos de contribuir considerablemente al Producto Interior Bruto de la región, y con los grandes objetivos de futuro que tiene Extremadura con el regadío. Y eso lo hacen las personas, lo hace la gente, lo hacéis vosotros. Igual no se piensa porque estáis en el día a día, estáis trabajando, estáis llevando vuestra... y no lo pensáis. Pero para mí lo más importante ni son las cifras, ni son los estudios, son las personas, es la gente, sois vosotros.
Y es lo que durante muchos años estamos haciendo. O sea, nos levantamos por la mañana, vamos a trabajar, pero nos reunimos, hacemos la mesa, nos vemos de vez en cuando, hacemos las reuniones, hacemos los cursos. Manolo os aprieta, vosotros apretáis a Manolo, vais a la consejería, pedís la subvención, pues vamos a hacer la obra, nos peleamos con Traxa, nos peleamos con los constructores, el día a día. Pero al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos consiguiendo que haya futuro. Que haya futuro. Porque el presente lo estamos viviendo, pero si no trabajamos para que haya futuro, no conseguimos que haya futuro. El futuro de la región, el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestros hijos pasa porque haya una agricultura de regadío potente. Y eso solo lo conseguimos modernizando, solo lo conseguimos trabajando como estáis haciendo vosotros. Sois el ejemplo, os lo dice uno que se mueve por toda España, sois el ejemplo de España en materia de trabajo en el regadío. Y si me veis mucho por aquí es porque disfruto estando aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Aprovechar también para darte las gracias por el apoyo que siempre nos brinda a Extremadura y a sus comunidades regantes para seguir invirtiendo y modernizando nuestra comunidad autónoma. Bueno, ahora llega ya el momento de presentación del estudio. Para ello tenemos a los 3 profesores de la universidad, a Antonio Chamorro Mera, a Julián Ramajo Hernández y a Pedro Rivero Nieto, que cada uno dentro de 3 ámbitos de datos globales y contextos, que lo hará Antonio Chamorro, la evaluación económica, que lo hará Julián Ramajo, y después el impacto de la agricultura a nivel poblacional en Extremadura. Por lo tanto, tenéis la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a todos los asistentes por estar aquí e, indudablemente, gracias a todo el equipo de la Consejería por haber confiado en nosotros para realizar este estudio. La finalidad de este estudio es claro. Lo único que queremos es poner con datos numéricos y lo más objetivo posible lo que todos los aquí presentes sabemos, el futuro que tiene la agricultura de regadío, el futuro y el presente. Nosotros no vamos a decir nada que os extrañe con toda nuestra presentación y con todos los datos que vamos a aportar. Simplemente es contrastar de forma objetiva lo que venimos diciendo y se acaba de comentar hoy aquí. Si me activáis el pasador, ahora. Voy a hacer una breve introducción para contextualizar la importancia del sector agrario y, en concreto, de la agricultura de regadío en nuestra región, para entender mejor luego los datos de impacto económico que va a presentar mi compañero Julián Ramajo y el efecto que el regadío tiene en la fijación de la población en zonas rurales, que comentará mi compañero Pedro Rivero. Datos globales. Todos sabemos que la economía extremeña tiene una alta especialización agraria. Quizás demasiado. Lo contrastamos, por ejemplo, cuando analizamos el valor económico de la producción agraria, en concreto a través del valor añadido bruto de esta actividad. Esta actividad agraria a la que os dedicáis los aquí presentes contribuye a generar casi el 6,5% del Producto Interior Bruto de nuestra región, es decir, de la riqueza que somos capaces de generar aquí. ¿Es mucho o es poco? Pues es bastante, porque representa 2,4 veces lo que aporta el sector agrario para el conjunto de España. Por tanto, nos guste o no nos guste, el futuro de Extremadura, el futuro de la economía extremeña, depende de apostar por el sector agrario. Lo mismo se confirma si analizamos el empleo agrario. Casi 1 de 10 trabajadores están vinculados con el sector agrario. Es un porcentaje que es 2,6 veces superior a la media nacional. Y si esto no fuese suficiente
para dejar claro el peso que el sector agrario tiene en nuestra economía, resulta que nuestro comercio exterior está sostenido por el sector agroalimentario. El 46% de las ventas que se realizan en mercados exteriores proceden de la categoría alimentación y bebidas, tanto si lo analizamos en términos de peso como si lo analizamos en términos de valor económico. Y de nuevo, tenemos una dimensión superior a la media nacional, donde, como veis, no se alcanza ni siquiera el 20% ni en peso ni en valor económico. Teniendo en cuenta la importancia del sector agrario como sector estratégico en nuestra región, también tenemos que analizar los datos de forma un poco más crítica, porque es verdad que la aportación económica del sector en el conjunto nacional no se corresponde con la dimensión que tiene nuestro sector agrario. Según los últimos datos, Extremadura aporta el 11,7% de la superficie agraria útil de España y también aporta el 7% de las explotaciones agrarias. Pero, desgraciadamente, solo aportamos el 5% de la renta agraria nacional. Y, desgraciadamente, la industria agroalimentaria extremeña solo aporta el 2,4% de la cifra de negocio de la industria o de la agroindustria. Como vemos, no existe una relación proporcional entre el tamaño del sector y su aportación en importancia relativa con España. Eso nos plantea la necesidad de buscar estrategias para aumentar el valor económico que aporta el sector. Indudablemente, todos los aquí presentes sabemos que una de las opciones estratégicas tiene que ser apostar por una agroindustria que realice actividades de transformación más profundas dentro de la región. Se acabó aquello de que el valor añadido se dé a los productos agroalimentarios extremeños, se dé por empresas ubicadas fuera de nuestra región. Pero la segunda vía alternativa para conseguir incrementar el impacto económico del sector agrario en la economía regional es la apuesta por la agricultura de regadío. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. En primer lugar, por rendimiento, porque los últimos estudios del Ministerio demuestran, para datos exclusivamente de Extremadura, que los cultivos en agricultura de regadío tienen un rendimiento superior a los cultivos en secano. Lógicamente, estos datos van a variar de un año a otro según condiciones climatológicas, pero ya son una referencia. Productos o cultivos como el almendro o la aceituna multiplican por 5 o por 3 el rendimiento cuando es en agricultura en regadío frente a la agricultura en secano. Donde hay menos diferencia, pues como veis es en tema de cereales, pero aún así estamos por encima el rendimiento en regadío. Y lógicamente, cuanto mayor es el rendimiento, mayor es el valor añadido que luego su comercialización produce y, por tanto, mayor es su aportación al Producto Interior Bruto. Cuanto mayor rendimiento por hectárea tengamos, mayor será nuestra contribución a la riqueza de la región. Y la segunda razón por la que debemos apostar por la agricultura de regadío tiene que ver con que el regadío es mucho más intensivo en mano de obra que la agricultura de secano. Según un reciente estudio, por cada 41 hectáreas de secano se genera un puesto de trabajo, un empleo, mientras que solo se necesitan 9 hectáreas de regadío para generar ese puesto
de trabajo. Ya no es, además, una cuestión exclusivamente numérica, sino que también tendríamos que entrar en detalle en las características de ese puesto de trabajo. Lógicamente, hoy que hay que apostar por un empleo más vinculado con la tecnología, es mucho más fácil y es un empleo más relevante el que se genera en la agricultura de regadío. Por tanto, la apuesta por el regadío no es solo una apuesta de carácter económico. La apuesta del regadío entra también dentro de la política de lucha contra la despoblación, porque permite fijar la población en las zonas rurales, tal y como luego mi compañero Pedro Rivero demostrará con los datos que hemos ido manejando. Teniendo claro esto, la pregunta que nos planteamos en el equipo de investigación fue: ¿y qué ha sucedido en Extremadura con el regadío en las últimas décadas? Pues hemos querido analizar las 4 últimas décadas, desde 1980 hasta 2020, que es cuando tenemos los últimos datos estables, de la superficie de regadío. Observamos que en estas 4 décadas la superficie de regadío ha ido adquiriendo importancia tanto en España como en Extremadura, pero con una gran diferencia. Mientras el avance del regadío se ha producido a lo largo de las 4 décadas en España, en Extremadura solo se ha producido a partir de aproximadamente las 2 últimas décadas, las décadas que llevamos de este siglo XXI, ¿vale? De hecho, en las 2 primeras perdimos superficie de regadío. Y en estas 2 últimas, a pesar de que la superficie total de cultivo se ha reducido un 22%, la de regadío ha ido adquiriendo más importancia y ha crecido un 23%. Un porcentaje claramente superior al que se ha producido en el conjunto de España, donde solo ha crecido el 14% y que en parte nos ha permitido compensar el retraso en el crecimiento que llevábamos en las 2 décadas últimas del siglo pasado. Este avance de la agricultura de regadío también se pone de manifiesto si tenemos en cuenta que la superficie de regadío solo representaba el 13% de la superficie de cultivo en Extremadura en el año 80 y el 15% en el año 2000. Actualmente representa ya el 24% y estamos en un nivel parecido a la media nacional, aunque todavía retrasado con respecto a otras comunidades autónomas. Y en este progresivo avance de la agricultura de regadío ha tenido mucho que ver la inversión pública que se ha venido haciendo desde el año 98, tal y como mi compañero Julián Ramajo pondrá de manifiesto a continuación. Por tanto, te doy la palabra, Julián. Estupendo. Bien, buenos días a todos. Voy a comenzar igual que antes, agradeciendo en este caso a la Consejería 2 cuestiones que a veces pasan desapercibidas. Es que nosotros, los profesores, estamos normalmente en los despachos y tendríamos que salir más de los despachos. Este es un momento para hacer esto, ¿no? El segundo agradecimiento es precisamente porque nos ha permitido para nosotros abordar un reto importante, que es cuantificar un sector que todo el mundo sabe que es importante, pero que luego hay que ponerle cifras. Y aquí ha habido que hacer en poco tiempo, relativamente poco tiempo, un trabajo de cirugía muy fina. Cirugía muy fina. Hemos empezado desde abajo para arriba y luego ahí se ha utilizado determinado instrumental que es de alta tecnología, digamos, estadística, para ver el resultado final. Tampoco quiero yo marear con las cifras, porque lo que queremos decir al final es 4 cifras importantes que se nos tienen que quedar en la cabeza a todos los que estamos aquí para saber lo importante
que significa o lo importante que es la agricultura de regadío para la economía extremeña y por ende para la economía nacional. Hay una segunda parte que es más de impacto social, que se refiere a la población. El trabajo es una doble perspectiva, impacto socioeconómico. Yo aquí he incluido también la parte más monetaria y la parte en empleo. Luego Pedro cerrará el tema. Preparaos cuando intervenga Pedro, porque del equipo de trabajo que tenemos, lo digo también para quitarle un poquito de hierro al asunto, Pedro es de verdad el showman del equipo. Algunos lo conoceréis hasta por un programa de televisión que ha tenido. A ver qué se espera luego. Lo digo para que vayáis. No todo va a ser aburrimiento con Antonio y conmigo, sino que luego ya tendremos la opinión, la oportunidad de disfrutar, ¿no? Bien, la primera parte, que luego complementaré, hace referencia a las inversiones. Antonio lo ha dicho. Se ha realizado una cantidad de inversiones muy importante desde el año 98 hasta el momento en el que cerramos el estudio, que es el estudio de impacto económico, que es el año 2020. Os preguntaréis por qué el año 2020. Es simplemente porque es el último año donde hay cifras oficiales del Ministerio de Agricultura. No es ningún año especial, podíamos haber cogido otro, pero decidimos cerrar 2020 porque es la última cifra oficial que hay del Ministerio de Agricultura. Ahí tenéis abajo la gráfica, que quizás sea llamativa, no tanto los números que hay ahí, pero al final estamos hablando en términos corrientes, es decir, en términos de euros de cada año sin tocarlos, de 331 millones de euros de inversión desde el año 1998 hasta el año 2020, luego hablaré del futuro. Eso pasado a lo que nosotros llamamos economía euros constantes, que es simplemente, ahora que todos sabemos el tema de la inflación, que es descontar la inflación que ha podido haber en esos años, pues estamos hablando de un total de 361 millones de euros constantes del año 2020, es decir, en moneda oficial, digamos, del año 2020. Aquí tenemos la gráfica. Bueno, tenemos un pico ahí que todos podemos ver, pero al final, si uno mira solamente lo que es la trayectoria de los últimos años, sin utilizar puntero, todos podemos ver que en estos últimos años la inversión ha ido creciendo. Lo importante no es tanto la cantidad, que todos los que estáis aquí sabéis que ha sido una cantidad muy importante, cuantificada en 361,8 millones de euros constantes del año 2020, sino el efecto que ha tenido, tanto el directo, que es ese, como el efecto indirecto, que, como ha dicho antes el secretario, es importante también, este efecto arrastre que tienen esas inversiones. ¿Qué va a ocurrir o qué ha ocurrido en los próximos años desde el año 2020? Pues ahí tenemos la cifra. La cifra es que es apabullante en términos de inversión. Desde el año 21 hasta el año 26, ya incluyendo el 21 y el 22, que ya se han realizado algunas de ellas, todo esto está detallado en el estudio por periodos, pero estamos hablando de 519 millones de euros que se van a materializar en inversión hasta el año 2026. Es una cantidad importante que está dividida por diferentes bloques, ¿de acuerdo? Y que va a afectar, como digo, a una superficie de casi 63.000 hectáreas. En el estudio que hemos hecho ni siquiera hemos tocado el tema de cuál va a ser el impacto añadido de esos, es decir, que incluso podemos decir que nos hemos quedado cortos, lo digo anticipadamente, porque como esta todavía no está materializada, no hemos querido hacerlo. Dentro de unos años, cuando llegue el 26, y si todos estamos aquí, pues podemos ver. Ahora, la cifra que vamos a poner después, pensemos, sin echar demasiadas cuentas, las cifras que vamos a decir después, por cada millón de euros que se invierte, cuál es el efecto de la economía extremeña, y pensemos cuánto suponen estos 500, vamos a quitarle hasta los 20 millones de euros. Esos 500 millones de euros vamos a ponerlos después en valor cuando veamos cuánto supone para la economía extremeña cada euro de inversión en regadío, tanto en términos de PIB como en términos de empleo. Bueno, vamos a la parte. Aquí tengo dos transparencias simplemente por situación. Aquí todos, más que otra cosa, como no sabíamos la audiencia, pero cada uno que se busque en su sitio, ¿no? Aquí es donde ha habido el trabajo de cirugía fina para cuantificar el impacto de cualquier sector. Nosotros en el equipo de trabajo hemos realizado ya muchos estudios de impacto, cada uno es distinto. Y este tenía esta cirugía fina que era empezar por todos los cultivos desde abajo hacia arriba, viendo cuánto se producía en cada uno de esos cultivos y luego separando
lo que es de regadío de lo que no es de regadío, y en función del rendimiento de cada uno luego hacer ahí pues ese trabajo de sumar, restar, multiplicar y dividir. Tampoco penséis que hemos hecho aquí más de raíces cuadradas, ¿no? Pero en la cirugía fina era porque había que ir desde abajo arriba, producto a producto. Al final, pues agrupándolo en esos grupos de cultivos, para que cada uno se pueda situar, por eso he puesto esa transparencia. Ahí tenemos en esas dos columnas cuánto supone la superficie de regadío y cuánto en porcentaje también la producción de regadío, para que cada uno pueda pensar pues dónde estamos. Hay desde el 100% hasta sectores, estos dos que tienen 100%, algunos que tienen menos, otros que tienen más, ¿vale? De ahí, de esa tabla, pasamos a la siguiente, que esta ya sí que es puramente económica, donde hemos cuantificado a través de los datos del Ministerio de Agricultura, que estos son oficiales, los que están aquí en esta columna, que son el valor de producción, ¿de acuerdo? Y la parte que corresponde a nuestro trabajo de cirugía fina es la última columna donde hemos asociado para cada uno de estos grupos de cultivo, cuánto supone el valor de la producción de regadío. Ya digo, producto a producto, hacia arriba, en función de la superficie y en función de del rendimiento de cada uno de los tipos de cultivos uno a uno. ¿De acuerdo? Por eso digo que es cirugía fina, por llamarlo de alguna forma. Al final, lo que podemos decir es que si el Ministerio de Agricultura ha valorado en 1.307,5 millones de euros la producción vegetal de Extremadura, pues de esos 1.300, 973,5 corresponden a la agricultura de regadío, que es una cantidad importantísima en términos absolutos, y ahora es cuando empieza la parte de valoración en términos relativos. La cifra es la que es, 973,5 millones de euros. ¿Eso cuánto supone? Pues eso supone casi el 74% del valor total de la producción. Es decir, estamos hablando de una cifra cercana a 3/4 partes. 3/4 partes de la producción vegetal corresponden a regadío. Y del total de la rama agraria, el 38% casi, el 37,8%. Es decir, que estamos hablando de una cantidad importantísima. Y si nos vamos aquí a la parte de valor añadido bruto del sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pues resulta que si el INE valora en 1.237,3 la producción del sector agrícola, digamos, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pues al final el tamaño de la agricultura de regadío, por medir el tamaño en términos de porcentaje, pues estamos hablando del 78,7. Es decir, prácticamente más de 2/3 partes. Es decir, no es la cantidad, sino también el porcentaje, 2/3 partes del sector agrícola. Si nos vamos un poquito más arriba, que es lo que decía antes el secretario general, no es solo lo que representa el sector, sino en este caso el efecto arrastre de este sector. En este caso el efecto arrastre es la cadena de proveedores del sector en toda la cadena. Aquí es donde hemos utilizado el otro instrumental que ya no es cirugía fina, en este caso es pues un tanque en términos económicos, que es la tabla Input-Output de Extremadura, que se ha actualizado expresamente para este trabajo, que es la que nos mide qué interrelaciones hay entre todos los sectores económicos, ¿no? Vamos a ver en qué se convierten esos 973,5 millones de euros. Al final, cuando esto se mete en la economía, a través de la cadena de valor y de todo lo que es el efecto arrastre, se convierten esos 973 en 1.202,4 millones de euros. Es decir, que hay una cantidad muy importante de casi 230 millones de euros de efectos indirectos. Al final, entre los 973 y los 229 llegamos a una cifra muy, muy importante, 1.202,4 millones de euros. ¿Qué significa esto? Pues esto es la otra cifra, que después Pedro cerrará la presentación y seguramente le ponga hasta lucecitas, ¿no? Y es que al final la agricultura de regadío es el 6,4% del PIB, una cifra muy, muy importante. Desde luego para nosotros, a priori, que no sabíamos qué es la cantidad, yo fui el primer sorprendido, estamos hablando de una cifra muy voluminosa en términos de PIB. Pensemos en sectores que podamos conocer para ver
¿con qué comparar el 6,4%? Y si se pone uno a diseccionar la economía regional, no hay muchos sectores donde uno pueda decir que tienen el 6,5% del PIB. ¿Y en empleo? Pues en empleo ocurre algo similar. Son cifras también muy importantes. En términos de puestos de trabajo asalariados, aquí hemos tenido entre nosotros en el equipo, podríamos haber hablado de afiliados y tal, pero asalariados, es decir, en términos de gente que está empleada y que recibe un sueldo, estamos hablando de que el sector de la agricultura de regadío ha generado de forma directa en el año 2020 más de 12.000 empleos, en concreto 12.300 empleos. A eso hay que añadirle de nuevo, por el efecto arrastre, el efecto de la cadena de proveedores en la economía, lo que hemos llamado antes la tabla input-output, que es un nombre un poco raro, pero al final esa tabla lo que dice es cómo se mueve la economía entre unos sectores con otros. Hay que añadirle otros 3.200 más de efectos indirectos. Al final, en 2020, el total de empleos asociados directa o indirectamente a lo que es la agricultura de regadío son 15.500 empleos. 15.500 empleos que, de nuevo, para que nos quede una cifra en la cabeza, si antes en términos de PIB era el 6,4%, ahora estamos hablando del 4,2% de puestos de trabajo asociados a la agricultura de regadío, directa o indirectamente. Una cifra, de nuevo, que yo creo que es el segundo flash. 6,4% de PIB, 4,2% de empleo. Y la parte final, ya más rápidamente, pues es aquella que hace referencia al impacto de las inversiones. La inversión se realiza, queda ahí el regadío, se construye, se mejora, se moderniza, pero todo eso genera mucho dinero. Si recuerdan ustedes, la cifra que antes pusimos, ya valorada en términos de euro de 2020, 361,8. Parece que todo queda ahí. Pues no. De nuevo, en este caso, metiendo todo lo que es esa inversión, que es una inversión específica de ese sector de regadío en la economía extremeña, esos 361 se convierten en 406,3. Por ese efecto multiplicador que hablaba antes, el efecto multiplicador de la inversión en la agricultura. Y aquí es donde decía, pensemos en esta cifra y en esta cifra que viene aquí para abajo. Aquí lo que estamos diciendo es que por cada 1.000.000 de euros que se invierta en el sector de regadío se generan aproximadamente 1,12 millones de euros. Es decir, que hay un plus de 12 por cada euro, 12 céntimos más. Por cada 1.000.000 de euros, 1,12 millones de euros. En términos de PIB, por tanto, esa cantidad que se ha invertido hasta el año 2020, pues ha representado una cantidad que es también muy importante, el 2,2% del PIB. Vamos sumando cantidades del PIB y vamos viendo que esto se va sumando cada vez más. Y en términos de empleo, toda esa inversión ha generado una cantidad enorme de puestos de trabajo. ¿Cuántos? Pues aquí lo hemos cuantificado. En este caso, en cuanto al impacto sobre el empleo de esas inversiones, en el periodo 98-2020, pues han tenido el efecto de generar o mantener 3.000 empleos. En concreto, ahí he puesto unos 3.000 empleos, pero porque siempre redondeamos, eran 3.050, que no es desdeñable los 50 que sobraban ahí, pero bueno, pongamos que es aproximadamente 3.050. Y aquí está la segunda cifra también. Por cada 1.000.000 de euros que se invierta, pues se mantienen o se generan 8,3 empleos. Si cogemos esta cantidad y esta cantidad, pensemos en la transparencia en la que decíamos que se van a invertir 519 millones hasta el año 2026. Pensemos en estas dos cosas y yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de que en los próximos años pues va a tener un impacto enorme esas inversiones, solo las inversiones, y en el propio sector, no las inversiones tanto en términos de PIB como en términos de empleo. Con esto cierro lo que es la parte de impacto económico empleo y ahora viene la tercera, que es la parte de empleo. Muchísimas gracias por la atención. Cuando Julián ir al grano, que es una de las cosas que no se me suele dar bien, ir al grano. Os voy a presentar pues una parte que también, de alguna manera, en un estudio de esta naturaleza es verdaderamente relevante, porque en definitiva lo que mejor señala cómo se encuentra una sociedad es cómo va evolucionando su población. Y en ese sentido, medir en qué grado la agricultura de regadío contribuye de una manera o no definitiva
a impactar sobre la evolución de la población, era una pregunta bastante relevante. Sí que, igual que han hecho mis compañeros, yo quiero dar las gracias a la Consejería de Agricultura, a todo el equipo que estáis aquí, pues por todo lo que nos habéis ayudado y la confianza que tenéis también pues en que la Facultad de Económicas, la Universidad de Extremadura, pues también esté implicada. El estar hoy aquí para nosotros quizás sea de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestra labor, y es poder compartir nuestro granito de arena, pues de alguna manera acompañaros en el trabajo que hacéis cada día. Y esto es una forma de sentirnos cerca de vosotros y de vosotras. Este impacto sobre la población, la pregunta, como decía, era relevante. Entonces, teníamos que empezar de alguna forma, pues sabiendo un poco qué ha pasado en Extremadura. Es que estos datos, cuando se los cuento a mis hijos, por ejemplo, pues ellos desconocen estos datos, pero no solo los desconocen mis hijos, los desconocen, son poco conocidos en general. No sabemos muy bien qué ha pasado en nuestra tierra en los últimos años, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado desde los años 60? Nos hemos ido siempre a referenciarnos al año 60 porque era el año en el que comienza todo el proceso de inversión en regadío. Entonces, y coincide, curiosamente, con el proceso en el cual en toda España se produce pues una emigración masiva o un cambio poblacional masivo. Fijaos lo que pasó en los años 60 en Extremadura. Había 1.300.000 personas, 1.400.000 casi, ¿de acuerdo? España, 30 millones de personas. Yo la primera vez que vi estos datos, no hace demasiado tiempo, hará 15 años o algo así, que 15 años no es nada. Pues la primera vez que vi estos datos, digo, si hubiéramos evolucionado igual que España, joder, hubiéramos crecido un 55%, hoy seríamos 2 millones de personas. Desgraciadamente, pues no fue así. Hasta el año 80, en solo 20 años, perdimos este 23% de población. Y esto es dramático cuando en una sociedad, porque además si ustedes mirasen cómo era la pirámide demográfica, porque no es tanto cuánta gente, sino cómo es esa pirámide demográfica en los años 60, éramos absolutamente otra región. Entonces, claro, este es el escenario un poco de partida. No nos ha ido muy bien, no nos fue muy bien en esos 20 años. Desde entonces hemos mantenido el tipo. 1.066.000, 1.061.000 en estos. Ahora que estamos celebrando los 40 años de Estatuto de Autonomía, pues es relevante. Dices, en estos 40 años hemos mantenido el tipo, que no ha ocurrido así en regiones con una fisionomía socioeconómica similar a la nuestra. Y en ese sentido, bueno, pues ya retomando, os he puesto un poco el contexto, retomando lo que era el objeto de nuestra pregunta, ¿qué ha pasado con el regadío? ¿En qué medida la agricultura de regadío ha afectado o ha contribuido pues a que, digamos, nuestra región mantenga la población? ¿De acuerdo? Pues para eso nos preguntábamos, oye, ¿qué podemos entender por regadío? ¿De acuerdo? Porque era una primera pregunta. Antes mi compañero Antonio comentaba cómo ha ido evolucionando las superficies de regadío en España. Entonces, hemos utilizado, digamos, una referencia que fuese relativamente objetiva. Nos hemos ido, al final, fijaos, nos salen 72 municipios de regadío en Extremadura, sobre los 388 existentes. ¿Y por qué catalogamos de regadío o no regadío? Y dentro del regadío, a su vez, establecemos 4 categorías, que es importante. ¿Por qué? Fijaos, lo primero, el regadío de baja intensidad. Nos hemos ido a qué porcentaje había de regadío en España en el año 80, que era el 13,7%. Entonces, aquellos municipios con una superficie de territorio, hemos analizado los 388, viendo sus superficies de territorio municipal y cuánta superficie tenían puesto en regadío a fecha 2022. Y en ese sentido, aquellos que están por debajo del 13,7 los consideramos agricultura de secano. ¿De acuerdo? Por encima del 13,7, regadío. Pero no es lo mismo Miajadas, lo vamos a ver ahora, que es un municipio con una alta intensidad de regadío, ¿de acuerdo?, que está por encima del 51%, que es en el que está la comunidad autónoma española, que lo decía antes Antonio, que tiene mayor porcentaje de superficie agraria en regadío, que es la Comunidad Valenciana. Está en el 51%. Entonces, por encima del 51 lo calificamos como alta intensidad. Media intensidad entre el 33 y el 51. El 33 es donde están aquellas regiones que tienen de media,
que son bastante proactivas y tienen una alta inversión en términos de regadío, y luego establecemos desde el 33 al 23 otro tramo, que es aquel en el que se encuentran de media las regiones en España. Por tanto, y luego muy baja intensidad. Por tanto, fijaos, tenemos municipios de regadío a partir del 13,7% de su superficie, agricultura de secano por debajo del 13,7%, y dentro del regadío 4 categorías. Esto es importante porque vamos a ver si luego existe un impacto o una correlación entre el grado de intensidad y la población. Os hablaba antes de Miajadas. Aquí tenemos Miajadas. Miajadas está en un 56,54%. Quería hacer, alcalde, una referencia pues a cómo estabais en Miajadas. Tenemos 6.800 hectáreas sobre las 12.000 totales que tiene el municipio puestas en regadío. Esto estamos hablando siempre. Aquí nos hemos basado en un trabajo muy interesante que tiene hecha la Consejería de Agricultura sobre un inventario de regadíos, ¿vale? Entonces, a partir de ese trabajo es el que hemos calificado todas las superficies de todos los municipios de Extremadura. Bueno, tratando de responder ya esa pregunta de si impacta o no impacta el regadío sobre la población, pues fíjense, volvemos nuevamente, todos los municipios de agricultura de regadío y los municipios de agricultura de secano, ¿de acuerdo? Los dividíamos, años 60, 1.400.000 personas, 338 en estos 72 municipios de regadío, 1.040.000 en los restantes, en los 300 restantes, números redondos, ¿vale? Hasta el año 80, ¿de acuerdo? Pues se pierde ese 23% de población que hemos perdido. El 30% se pierde en los municipios, hasta el año 80, de secano, el 2%. Fijaos, hasta los de regadío pierden algo de población. La mantienen bastante bien, pero pierden algo. Luego, fijaos, desde el año 80 hasta el 2021, los de regadío ganan población de 329 a 382.000. Es decir, en estos 40 años de, digamos, un poco de autonomía, ¿no? Pues los municipios de regadío consiguen recuperar un 13% de población. Es muy importante ese dato. Bueno, un 16 concretamente. Y la respuesta al final, fíjense ustedes, pues al final los municipios de secano pierden el 34%, el 35% de su población. Esto es clamoroso y es un dato bastante impactante. Y los municipios cuya base económica está sustentada en la agricultura de regadío consiguen ganar población en un contexto, como hemos visto, que no era un contexto propicio para ello. Pero claro, y además, bueno, pues este otro gráfico lo paso más rápido, cada vez tiene más peso sobre el total de la población la de los municipios de agricultura de regadío. Este le paso más rápido. Pero fíjense, cuando establecíamos los municipios, ese tope en el 13,7, pues Badajoz entraba dentro de los grandes municipios, de los municipios de regadío. Entonces, queríamos sacar de la ecuación, porque obviamente en la economía de la ciudad de Badajoz, por poner un ejemplo, pues además del sector agrícola o de la agricultura de regadío, influyen otros muchísimos sectores. Dijimos, oye, vamos a sacar de la ecuación a las 4 grandes ciudades, ¿vale? Porque de alguna manera vamos a sacar a Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia, ¿vale? Vamos a quitarlas y vamos a ver qué ha pasado, porque vamos a hacer el análisis sobre lo que es un concepto de economía rural, donde obviamente ahí la agricultura tiene un peso mucho más decisivo, porque en definitiva es el soporte. Vamos a ver qué ha pasado ahí, ¿de acuerdo? Entonces volvemos nuevamente a hacernos esta pregunta, sin los 4 mayores municipios y... Fíjense, quitando esos 4 mayores municipios del millón, eran 1.370.000, 200.000 personas vivían en las 4 grandes ciudades. Hoy en esas 4 grandes ciudades viven aproximadamente unas 350, ¿vale? Es decir, están acaparando más población, obviamente, ¿de acuerdo? Ese proceso de concentración. Quitando esas 4 grandes ciudades es todavía más clamoroso. Fíjense ustedes, hemos perdido... en los municipios de secano, la mitad de la población, el 48%. Los municipios de regadío, fíjense, pierden hasta el año 80 el 11%, pero luego recuperan. Crecen de 215.000 a 231.000. Es decir,
en un contexto donde perdemos un 50% de población en municipios rurales de secano, en los municipios rurales de regadío consiguen mantener la población prácticamente y en los últimos 40 ganar población. Este dato es absolutamente demoledor en términos de la eficacia, del impacto. Pero, como os decía, luego hay otro, nuevamente van ganando población, ¿vale? Quizás esa... luego nos hacíamos otra pregunta, dices, oye, ¿tiene la intensidad de regadío es relevante? Y vemos cómo aquí respondemos a esa intensidad de regadío. Claro, los municipios con una muy alta intensidad, caso de Miajadas, ganan un 16% de población. Ojo, fijaos, hasta el año 80 todo el mundo pierde. Porque, claro, estábamos viviendo una sangría demográfica. Desde entonces, desde el año 80, pues claro, empiezan a ganar población pues prácticamente un 20%, los municipios de muy alta intensidad. Obviamente es la mejor inversión que podemos hacer, desde luego la que parece ser que es más efectiva, más eficaz y más rentable en términos no solamente económicos, sino también sociales, desde el punto de vista del futuro de nuestra región, probablemente sea la mejor apuesta y la más rentable que podemos hacer. Fíjense, también es relevante. Ganan población y ganan nada más y nada menos que un 10% de población desde el año 80, los que son de intensidad media. Y fíjense, ya aquí no hay tanto impacto. Fíjense, los de baja intensidad pierden población, incluso lo siguen perdiendo en este periodo donde están ganándolo en los últimos 40 años, siguen perdiendo población. Es decir, no nos basta con tener un porcentaje de regadío en esos límites inferiores, hay que ser más intensivos en regadío. ¿De acuerdo? Y ahí el alcalde hablaba muy bien de cómo tenemos que ser muy inteligentes a la hora de gestionar nuestros recursos. Por tanto, hay un tope indispensable, ¿de acuerdo?, en el cual si recuerdan, estábamos hablando del 33%, ahí se fija un límite muy interesante, muy, digamos, relevante a la hora de poder afectar de manera muy preeminente y muy positiva sobre la población. Luego nos hemos hecho una última pregunta. Ya me quedan 2 minutos y termino. Nos hemos hecho una última pregunta. ¿En España qué ha pasado? ¿De acuerdo? Fijaos, ¿en España qué ha pasado? Aquí nos íbamos a una estadística que es una estadística del INE sobre cuánta gente, las personas que trabajan en la explotación agraria. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas trabajan en la explotación agraria? Y hemos visto lo que ha sucedido en los últimos 20 años, que es para el que hay estadísticas. Esta estadística, cuando te vas a los anuarios estadísticos del Ministerio, pues no la hemos encontrado con anterioridad al 2000, perdón. En los últimos 20 años hemos dividido aquellas regiones que han incrementado su superficie de regadío y aquellas regiones que han reducido su superficie de regadío. En las regiones, y por ir a la conclusión, que han incrementado la superficie de regadío, en estas regiones en los últimos 20 años ha crecido un 20% la población empleada en la explotación agraria. Las comunidades autónomas que, al contrario, han disminuido en los últimos 20 años la superficie de regadío, esas han perdido un 40% de población empleada en las explotaciones agrarias. En términos de población, en términos de personas vinculadas a lo que es una explotación agraria, es demoledor el dato, ¿de acuerdo? Es demoledor. 3 conclusiones, 4 últimas conclusiones, ¿de acuerdo? Como todos sabéis, al final, bueno, hemos de alguna manera contrastado que estamos hablando de un sector clave en la economía regional. Clave en la economía regional. Mi compañero Julián ha presentado los datos de lo que representa en términos de riqueza. Cuando hablamos de 1.200 millones de euros es una cifra tan grande que se nos escapa, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de un sector que es absolutamente estratégico, crítico para el futuro de esta región. Es un sector estratégico para el desarrollo de la región, de todas sus cadenas de valor. Lo ha comentado mi compañero Antonio. Es decir, estamos hablando de que
Sin la agricultura de regadío no habría el sector agroindustrial, que tiene que seguir creciendo. Pero había una estadística muy interesante que Antonio ponía. El valor de las exportaciones de España en términos de volumen eran el 16%, el 19%, y en términos económicos el 16%. En Extremadura el valor de las exportaciones eran, en términos de volumen, el 46% y en términos económicos el 48%. Es decir, nuestras exportaciones tienen más valor económico que las españolas en términos comparativos. Creo que ahí estamos haciendo una gran labor, una labor espectacular. Entonces, los 3.000 millones que factura la industria agroalimentaria de Extremadura y concretamente los 1.850 millones la industria agroalimentaria de vegetales, esos 1.850 millones, unos 1.300 tienen que ver con producciones de agricultura de regadío, es decir, no existirían esto sin la fase anterior de la cadena de valor. No podemos decir que sea un impacto directo o indirecto, perdón, pero está porque existe la fase previa, ¿de acuerdo? Porque existe nuestra inversión previa en regadío y las 5.200 personas que trabajan en estas industrias están porque hay actividad económica de transformación. Y algo que en nuestra economía está siendo uno de los grandes tractores. Nosotros trabajamos en análisis económico, en análisis de perspectivas económicas y de evolución de la economía regional muy habitualmente. El gran tractor en gran medida de nuestra economía están siendo las exportaciones. Por primera vez hemos llegado a 3.000 millones de euros. Bueno, pues un sector crítico, como bien mencionaba mi compañero Antonio, es el de la agricultura de regadío, los productos que tienen que ver con la agricultura de regadío. Y ya terminando, hacíamos una simulación, es un sector vital, hemos dicho, clave para la economía, crítico para su desarrollo futuro y vital para la sostenibilidad social de nuestra región. La agricultura de regadío, en una simulación que hacíamos, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera tenido la misma evolución los territorios de agricultura de secano que los de regadío? Pues habríamos conseguido tener más de 107.000 personas más en nuestra región. Esta simulación es una simulación muy, muy, muy importante. Y por último, esta gran proyección inversora futura hasta 2026, con estos 500 millones de euros y estas 62.000 hectáreas, entendemos humildemente que es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra tierra ahora mismo, quizás la más segura y quizás un proyecto que realmente nos pueda ilusionar y hacer creer mucho más en nuestro futuro, que lo tenemos sin duda y del que nos sentimos muy honrados de ser partícipes. Muchas gracias por todo y estamos a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Pedro, Antonio y Julián. Enhorabuena por vuestro trabajo. Siempre hemos dicho desde la Consejería que las medidas de desarrollo rural con efectos más inmediatos en la economía, en la generación de empleo y en la fijación de la población del territorio es la transformación y la modernización de los regadíos. Los datos están aquí. Yo creo que este es el colofón a todo el trabajo que se viene realizando en los últimos años, gracias al equipo del Servicio de Regadío, de toda la Consejería y de todo el sector. Este es vuestro trabajo reflejado en cifras, reflejado en datos y al cual tenemos que dar las gracias por esa labor que cada día realizáis para que Extremadura contribuya a generar empleo, economía y a aspirar a mantener y a subir en población. Por mi parte, nada más, vamos a pasar ya al momento de la clausura y en este momento va a tener la palabra Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Geográfica de Guayana, que también hay que darle las gracias por lo que nos ayuda y nos apoya para que vean la luz nuestras transformaciones y nuestra modernización de regadío. Samuel, tiene la palabra. Buenos días a todos. Gracias, consejera, como siempre, por la invitación. Me vas a permitir felicitar al equipo de la universidad, no solamente por el trabajo, sino por la facilidad con lo que lo han expuesto. Esto no es fácil para los profesores de universidad y, desde luego, habéis transmitido una seguridad absoluta en vuestras exposiciones. Yo voy a ser muy breve porque el protagonista aquí es la agricultura de regadío en Extremadura.
Tan solo decir que los organismos de Cuenca, la Confederación en concreto, estamos al servicio de las estrategias y de las políticas o los planes estratégicos que en materia de aguas establecen las distintas administraciones públicas, en este caso el Gobierno regional de Extremadura, que en la fase de elaboración del plan hidrológico estableció cuáles eran los ejes de su política regional. Al fin y al cabo tienen las competencias en ordenación del territorio y, desde luego, el plan hidrológico recogió todas estas sugerencias del Gobierno regional. Por supuesto, siempre con las limitaciones del recurso disponible, el uso racional y sostenible del mismo, que esa sí es nuestra competencia. Decía Manolo antes en su presentación, y ayer lo comentábamos en la jornada de Navalvillar de Pela, la importancia del organismo de Cuenca en el territorio. Particularmente hablábamos de que disponemos del 42%, 43% de la superficie en Extremadura, más de 700.000 habitantes, que supone el 50%. Tenemos 23 grandes presas de embalse que acumulan más de 8.000 hectómetros cúbicos. Yo creo que no hay ninguna región, desde luego en España y creo que en Europa, que tenga semejante capacidad de regulación. Importante regulación, desde luego, para afrontar los retos del futuro. Regulación que se ve complementada con una red de canales, acequias, túneles, trasvases, que son fundamentales para conseguir estos retos o estos pasos que ha comentado la universidad. Son, desde luego, actuaciones determinantes. Tengo que agradecer fundamentalmente, puesto que aunque la gestión es del organismo de Cuenca, tengo que agradecer fundamentalmente, y aquí están representados, a las comunidades de regantes que, conscientes de la problemática de medios que tenemos en los últimos años, las confederaciones hidrográficas, en concreto la del Guadiana, quizás la que más, dieron un paso al frente para hacerse cargo de la explotación de las zonas regables. Hoy todas las comunidades de regantes en el ámbito territorial extremeño, con todas hemos firmado los correspondientes convenios de encomienda de gestión y ya desde el año pasado, faltaba la zona centro de Extremadura, se hacen cargo de la explotación. Y cómo no, felicitar también o agradecer la colaboración, siempre la cooperación con la Consejería de Agricultura, particularmente con Manuel, que facilita muchísimo el trabajo, sobre todo en momentos difíciles, complicados, como pasó el año pasado, que en una situación crítica, pues la verdad, modestia aparte, tengo que decir que se hizo una gestión impecable. Yo diría que mejor imposible. Esperemos que este año, que tenemos más recurso disponible, pues no tengamos esos problemas que hemos tenido en años atrás. Finalmente, ayer apostábamos en Navalvillar de Pela por la estrategia del regadío extremeño en la sostenibilidad, en la viabilidad de las explotaciones, utilizando racionalmente los recursos y siendo eficientes en el mismo. El alcalde comentaba el tema del cambio climático, debemos estar preparados para ello. Solamente decirles que con 8.000 hectómetros cúbicos que disponemos en nuestros embalses, aunque ahora lo tenemos al 33%, estamos más que preparados para afrontar los retos del futuro. Y estoy convencido que, aunque ahora tengamos el 33%, estaremos al 100%. Y entonces será momento de hacer balance. Se impone la modernización de regadíos que ha impulsado la Consejería de Agricultura para tener la resiliencia suficiente para afrontar los retos del futuro. Muchísimas gracias. Pues ya vamos a pasar a la clausura por parte de nuestra consejera Begoña García Bernal. Antes, deciros que venimos escuchando mucho hablar de la cadena alimentaria, que es el trabajo que se realiza desde la industria, desde la agricultura, la industria, hasta llegar a las estanterías de los supermercados nuestros alimentos. Importante labor la que se realiza, pero también es importante destacar la cadena del agua. La cadena del agua es el trabajo que realizan las comunidades regantes, sus trabajadores, para que el agua llegue a la parcela. Por lo tanto, para que haya alimento, para poder llegar a la estantería, primero tiene que haber agua. Y ese es el trabajo que realizan las comunidades regantes para hacerlo de forma eficiente a cada uno. Por eso yo quiero reivindicar una vez más el trabajo que realizáis las comunidades regantes, el trabajo que realizáis los agricultores y el trabajo que realiza la industria alimentaria en nuestra comunidad autónoma. Sin más, le paso la palabra a Begoña García Bernal, nuestra consejera.
Buenas tardes ya, prácticamente a todos y a pocas todas. Esto ya sabemos que es así, pero ya sabéis que yo eso lo voy a decir siempre. Bueno, pues hoy estamos aquí toda la gente con un objetivo común, con un objetivo muy claro, que es dejarnos la piel por Extremadura. Y hemos venido a hablar del agua, del regadío, con este estudio que ha presentado la Universidad de Extremadura. Y os voy a explicar quiénes son. Quiénes son Pedro Rivero, Julián Ramajo y Antonio, que se ha incorporado en este estudio al equipo. Ellos fueron con ese estudio que hicieron sobre el mercado del cava, con quienes ganamos el recurso contencioso administrativo al Ministerio de Agricultura cuando gobernaba Mariano Rajoy y cuando gobernaba Pedro Sánchez. Porque, para quien no lo tenga claro, Guillermo Fernández Vara defiende los intereses de esta región, gobierne quien gobierne en Madrid. Con su estudio y con sus testigos periciales en el juicio, ganamos ese recurso. Con ellos hicimos también el estudio de la zona del tabaco con la que hemos conseguido la región del tabaco en la política agraria comunitaria. Y con ellos habéis visto su presentación de la importancia de la agricultura del regadío, que es verdad que todos y todas sabíamos de la importancia, todos y todas y vosotros mejor que nadie sabéis lo que significa el regadío en esta región. Pero otra cosa es verlo ahí, es saber el PIB, la influencia que tiene el regadío sobre el PIB de esta región, la influencia que tiene la agricultura de regadío sobre las exportaciones de esta región, sobre por primera vez los 3.000 millones alcanzados en exportaciones, casi el 50% son de productos agroalimentarios. Y contaba Pedro, que se ha ceñido al dato, cómo los municipios con alta intensidad de regadío incrementan su población el 16%. Para aquellos agoreros que hablan de la despoblación en esta región, también le digo que tenían que estar aquí. Tenían que estar aquí escuchando no lo que dice la Consejería de Agricultura, sino lo que dicen los profesores de la Universidad de Extremadura. Porque si algo tiene claro y ha tenido claro la Consejería de Agricultura, a través de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, es más regadío, mejor regadío, porque eso es este estudio que hemos hecho. Es un sector, lo sabéis, estratégico, cada vez más competitivo. Lo decía el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel. Ayer estuvimos en zona centro, una zona que había estado parada desde hace muchos años en su transformación y que desde el año 2017 hasta ahora se han invertido por parte del Gobierno de España, sí, del Gobierno de España, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de la Consejería de Agricultura, más de 60 millones de euros desde el año 2017 hasta ahora. Y esos son datos oficiales, no son otros datos. Desde luego que nos tenemos que tomar muy en serio lo que se habla del cambio climático, del medio ambiente, de la sostenibilidad ambiental. Pero es que nosotros y nosotras en la Consejería reclamamos la triple sostenibilidad de las explotaciones agrarias. La sostenibilidad ambiental, por supuesto, pero también la económica y la social. Y eso es el regadío. Desde luego que sin sostenibilidad no hay futuro y lo hemos vivido por primera vez desde hacía 27 años el año pasado.
Y es verdad, y lo decía Samuel, el trabajo que hicieron las comunidades de regantes el año pasado, con la dureza, con la dificultad, es encomiable. Y nosotros desde la Consejería de Agricultura os damos las gracias por vuestro trabajo en unas condiciones muy difíciles el año pasado. Es verdad que este año vamos a tener una mejor campaña, pero eso no significa que no tengamos que estar pendiente del agua y de la última gota de agua que utilicemos. Es verdad que si somos mucho más eficientes en el uso del agua, también estamos siendo mucho más eficientes con la eficiencia energética, uno de los grandes costes dentro de las comunidades de regantes. Y mirad, y lo han dicho también los profesores de la universidad, en los últimos 20 años hemos dado la vuelta a los sistemas de riego. Ahora mismo esta región tiene el 60,2% de su regadío en goteo, por encima de otras comunidades y de la media nacional. Lo decía Paco, el presidente de la SEIASA, que está acostumbrado ha estado y ahora está recorriéndose todas las comunidades autónomas, firmando convenios, trabajando en esa modernización de regadío, que somos un ejemplo para el resto de España, para este país, pero nos lo tenemos que creer, que es lo que nos pasa siempre en esta región, la falta de autoestima y de creernos de las cosas que hacemos bien. Hay cosas que no las hacemos bien, pero precisamente la modernización, el uso eficiente del agua y el uso eficiente de la energía lo estamos haciendo muy bien. Sabéis que llevamos en todo este periodo, desde el 2015 hasta ahora, trabajando incansablemente con las comunidades de regantes. Y una de las piezas claves ha sido la creación de la Mesa del Regadío, que se creó en el año 2015. Desde el momento en que se trabaja conjuntamente con el sector, con consenso, decidiendo actuaciones, priorizando, porque la política, la gestión política, que también es la vuestra, sí, la política de la buena, la de ayudar a la gente, la de mejorar la vida, también vosotros hacéis política. Desde el momento que entre todos y todas en la Mesa del Regadío habéis priorizado unas actuaciones por encima de otros. Mirad, la Consejería ha puesto encima de la mesa mucho dinero para el regadío. Y vamos a hablar solo de unos datos que comentábamos y que yo además corroboraba con Paco. Esos 500 y pico millones que aparecen en el estudio que se van a invertir hasta ahora mismo, hasta el año 26. Mirad, la SEIASA, solo con los fondos de recuperación, transformación y resiliencia de Europa, sí, aquellos que fue Pedro Sánchez a solicitar a Europa para este país y luego evidentemente se ha extendido al resto de Europa, va a invertir 87,7 millones de euros en las tres fases. La primera, firmada los convenios y empezada alguna obra. La segunda, se firmó los convenios hace un mes en el Piornal, que tiene que ver con todo el regadío de montaña. Y la tercera fase, que va a entrar la Comunidad de Regantes de Mérida. Pero es que aparte de eso, solo en el convenio normal que hemos vuelto a reactivar este gobierno, sí, el gobierno de Guillermo Fernández Vara, con el ministro de Agricultura, con Luis Planas, solo en el canal de Montijo y en Las Fraguas, la SEIASA va a invertir 43,4 millones de euros. Pero es que la Consejería de Agricultura va a invertir 179 millones de euros en el regadío de Tierra de Barros. Está invirtiendo en la actualidad 15 millones de euros en el regadío de Monterrubio y ha invertido 2 millones de euros en el de Villanueva del Fresno. Pero es que desde el 2015 hasta ahora
Hemos sacado convocatorias de modernización, de eficiencia energética, de regadío de montaña, de los canales y de la mejora de la gestión de las comunidades de regantes por más de 100 millones de euros. Esos son los números de los que hablaban los profesores de la universidad. Números en los presupuestos de la Consejería de Agricultura. Números publicados y licitados en las licitaciones públicas. Eso es lo que están haciendo las administraciones conjuntamente. Cuando todas las administraciones vamos juntas, vamos a llegar mucho más lejos. Esta consejería va a seguir acompañando a todo el sector. Vamos a ver en el año 2026 y 2027 todos estos proyectos que serán realidad. Vamos a seguir estando ahí. Sabéis que nuestros despachos están siempre abiertos para todos los agricultores y agricultoras que son la base de esa agroindustria. Por cierto, hablábamos de la cadena de valor y decía Antonio que el estudio marcaba dos líneas de actuación. Una, agricultura de regadío, que lo estamos haciendo, y dos, una industria agroalimentaria de transformación que se quedara el valor añadido. Estáis todos invitados después, aquí en Miajadas, a ir a la visita de las obras que la mayor fábrica de Europa de transformación de la almendra está implantándose en el polígono industrial de Miajada. Alcalde, enhorabuena por ese trabajo que hay detrás, ese trabajo silencioso, sin alaracas, sin contar las cosas hasta que no están hechos. Aquí no hay maquetas, aquí hay realidades, inversiones y obras iniciadas. Con el trabajo de los alcaldes y las alcaldesas, con el trabajo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con el trabajo de incentivos agroindustriales de la Consejería de Agricultura, sí, con el trabajo conjunto. Os vamos a acompañar, estamos aquí. Quiero agradecer profundamente a Antonio, a Julián y a Pedro, como siempre, su saber estar, su trabajo y su experiencia puesta a disposición de la ciudadanía de esta región. Extremadura crecerá cuando crezca también con la Universidad de Extremadura, porque juntas y juntos llegamos más lejos. Muchas gracias. Pues nada, con la clausura de nuestra consejera ponemos punto y final a esta jornada. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia.